tercer espacio dentro del año litúrgico, que es el tiempo ordinario. Se llama ordinario porque es un tiempo en que no se celebra ningún aspecto particular del misterio de Cristo. Más bien, todo el misterio se vive en plenitud, sobre todo los domingos, ¿no? Como ya lo decíamos antes, se hace un hoy prolongado de todo ese misterio de Cristo. El tiempo ordinario se divide en dos momentos. Después del 6 de enero o después del domingo en que se celebra la Epifanía, empieza la primera semana del tiempo ordinario, que se va hasta el martes anterior al miércoles de ceniza. Ahí se suspende esa primera parte del tiempo ordinario, porque ya el miércoles de ceniza se inicia la Cuaresma. Luego, cuando se retoma nuevamente este tiempo ordinario, el lunes después de la fiesta de Pentecostés. Ya con el Pentecostés sabemos que acaba la Pascua y reinicia el tiempo ordinario. ¿Y dónde reinicia? Donde se había terminado. Si antes del miércoles de ceniza se iba en la segunda semana o tercera semana del tiempo ordinario, porque ustedes saben que eso varía, ¿no? Cuaresma a veces es más temprano, o a veces es más tarde. Ahí donde terminó, se reinicia el tiempo ordinario después de Pentecostés, con la cuarta semana o con la quinta o con la tercera, la que corresponda. El calendario litúrgico gordo nos dice con qué semana se reinicia este tiempo ordinario, por eso hay que estar pendientes de eso. Y esto hace que ustedes a veces digan, ¿en qué semana estamos? Ay, pero ¿por qué la primera si estábamos en la tercera? ¿Ya? Si cambió el tiempo, se vuelve a tomar quienes siguen el calendario litúrgico. El calendario normal, pues están en la tercera, rezan la tercera, están en la cuarta, rezan la cuarta. Entonces eso es para entender un poquito por qué se dan esos cambios. Ya quedó comprendido esto del tiempo ordinario, que se vive en dos momentos. Después de Epifanía hasta empezar la Cuaresma y después de Pentecostés hasta Cristo Rey, que es donde empieza el Adviento. Ahora, este ciclo litúrgico también está, dijéramos, como enmarcado con unos colores litúrgicos. Esos colores litúrgicos se tienen en cuenta para los ornamentos, para el adorno del altar. Si colocan manteles de colores en la mesa del altar, entonces saber cuáles son los colores según el tiempo que se vive. ¿Cuáles son esos colores? Para los tiempos de preparación, que son Adviento y Cuaresma, los dos tiempos de preparación a las dos fiestas importantes siempre son de morado. El morado se utiliza en Adviento y en Cuaresma. En las misas de difuntos también se utiliza el color morado y significa penitencia y humildad. Y nos deben ayudar a nosotros a recordar eso y a tratar de vivirlo, ¿no? El rojo significa el fuego de la caridad, del amor hacia Dios y la sangre derramada por Cristo. Por eso el color rojo, ¿cuándo se utiliza? En Pentecostés, en las fiestas que tienen que ver con la cruz de Cristo. 3 de mayo, Viernes Santo, el Domingo de Ramos, la cruz o los misterios de la Pasión. Siempre que se vayan a conmemorar eso, se utiliza el color rojo. Por eso se utiliza el Viernes Santo, el rojo, ¿no? La Pasión de Cristo, y el Domingo de Ramos. En la fiesta de los apóstoles y los mártires. De los apóstoles, ¿por qué? Porque fueron mártires todos. Entonces, toda fiesta de mártir es de color rojo, porque el rojo significa la sangre derramada por Cristo y ese amor hacia Dios. El blanco, ¿qué simboliza el blanco? El blanco es signo de gloria, de alegría, de pureza, de inocencia. Por eso se utiliza en las solemnidades. Por ejemplo, en la solemnidad de Navidad, el blanco. Los tiempos de Pascua, todo es de blanco. Todo el tiempo de Navidad es de blanco. En las fiestas de nuestro Señor, por ejemplo, que no son la Pasión. Por ejemplo, la Ascensión, la Transfiguración, el bautismo, todas esas fiestas son de blanco, que se refieren a Cristo. Y las fiestas de la Santísima Virgen, siempre el ornamento es blanco. Y de los santos que no son mártires, las vírgenes, todo cuando son las fiestas de las vírgenes, una Santa Teresita del Niño Jesús, una Santa Teresa, todas esas que no fueron mártires son de blanco. O las fiestas de religiosos, de santos que no son mártires, todos son de blanco. El color verde son los colores básicos, el rojo, el morado, el blanco y el verde. Es el deseo de cielo, esperanza y deseo de cielo. Y se utiliza durante el tiempo ordinario. Caminamos con ese anhelo de cielo, ¿no? Son los colores litúrgicos. Hay dos colores, pero no son como muy importantes, que es el azul
que se utiliza a veces en la fiesta de la Virgen, o el dorado que suple el blanco porque es más solemne, pero tiene el mismo significado del blanco. Entonces a veces en Pascua el sacerdote se pone un ornamento dorado, es el mismo gloria, ¿no? Solemnidad. Y el rosado, pero ese casi no se utiliza, el rosado lo utilizan más en las iglesias orientales. En los dos tiempos de preparación, que son Cuaresma y Adviento, siempre hay un domingo, dijéramos como de descanso a esa penitencia porque en esos dos tiempos no hay flores en los templos, ¿sí? Son más bien significando humildad. Entonces hay dos domingos, tanto en Adviento como en Cuaresma, que son como un descanso, que son el tercer domingo de Adviento y tercer domingo de Cuaresma. Ese tercer domingo se pueden cantar, se pueden poner flores y el sacerdote se vestía de rosado. El rosado significa alegría y amor de Dios. Se utiliza en los terceros domingos de Adviento y de Cuaresma. Ahora, en este tiempo ordinario, decíamos que la Iglesia celebra o venera con especial amor a la Santísima Virgen todos los sábados. Los sábados son dedicados a la Santísima Virgen, porque en ella, y esto es bien importante tenerlo bien claro, porque nos ayuda mucho a defenderla o a explicar, porque aún católicos no entienden a veces la grandeza de María. ¿Dónde está su grandeza? ¿Por qué la Iglesia la venera con un culto especial? Primero, porque María es la primera redimida. En ella está el fruto completo de la redención. Es esa criatura en la que todo lo de Cristo, todo lo que Cristo alcanzó por nosotros o para nosotros, en ella se dio de un modo excelente, ¿sí? Superior a toda criatura. Y también porque la Iglesia contempla con gozo, como lo dice el numeral 1172, esta expresión es muy bella, contempla con gozo como en una imagen purísima aquello que ella misma, toda entera, desea y espera ser. María es esa, dijéramos, figura o prefigura de lo que la Iglesia tiene que llegar a ser. Entonces la Iglesia ve en ella ese modelo purísimo, ese espejo en el que ella debe mirarse para caminar hacia allá. Esa inmaculada concepción de Dios que tuvo siempre María en su corazón, ese amor purísimo, ese fiat ininterrumpido, todo lo que ya sabemos que ella es. Y también en este ciclo ordinario, además de venerar a la Santísima Virgen todos los sábados, la Iglesia también honra y hace memoria de los mártires y de los santos. ¿Por qué la Iglesia hace memoria de los mártires y de los santos? Que es otra cosa que le atacan a la Iglesia. ¿Qué es lo que la Iglesia proclama? El misterio pascual cumplido en ellos. Veíamos cómo la Pascua, ¿no?, es el corazón de la liturgia, y todo el tiempo que sigue a la Pascua está iluminado por ella. Todos aquellos que se decidieron a hacer vida en sí mismo la palabra de Cristo, a aprovechar todos los méritos de su sangre, de su pasión, de su vida oculta, de su silencio, de su oración, todo lo que Él nos enseñó e hizo, todos los que aprovecharon al máximo ese misterio pascual de Cristo en su vida, son los santos. Y eso es lo que la Iglesia celebra cuando celebra un santo y cuando lo pone a nuestra consideración. Como que nos está diciendo, miren, ha sido fiel a todo lo que Jesús enseñó, dejó e hizo. Y lo que celebra es eso, la obra del Espíritu en Él, el cumplimiento de todo ese misterio pascual en Él, que padecieron con Cristo y han sido glorificados con Él. Por eso lo propone a nuestro ejemplo. Y el último acto litúrgico del que ya mencionamos al comienzo es el oficio divino. El oficio divino, ¿de dónde nació? El oficio divino lo elabora la Iglesia. Primero, ustedes saben que la Biblia no estaba asequible a todos. Entonces, para que los religiosos pudieran tener acceso a algunos textos de la Sagrada Escritura, elaboraron el oficio divino. Y otro fin, para dar cumplimiento a ese orar sin cesar. Por eso está hecho de manera que todo el día se esté en una oración. Antes estaba compuesto por maitines que se rezaban a la madrugada, laudes en la mañana, luego las horas menores que eran tercia, sexta y nona, que se rezaban tercia a la media mañana, sexta al mediodía, nona en la tarde, luego venían las vísperas y nona venía después de vísperas, luego completas.
Entonces todo el día, precisamente para mantener ese ambiente de oración, de alabanza y de meditación continua. Por eso dice, está estructurada de tal manera que la alabanza de Dios consagra el curso entero del día y de la noche. Numeral 1174. Es la oración pública de la Iglesia, en la cual los fieles, clérigos, religiosos y laicos ejercen el sacerdocio real de los bautizados. Cuando se ora con el oficio divino está toda la Iglesia presente. Celebrada según la forma aprobada por la Iglesia, la liturgia de las horas realmente es la voz de la misma esposa la que habla al esposo. Más aún es la oración de Cristo con su mismo cuerpo al Padre. Esta liturgia de las horas fundamentalmente está compuesta por salmos. Todas las horas son salmos que se han seleccionado. A estos salmos se les complementa con una lectura según la hora, una lectura breve tomada de las Sagradas Escrituras, y el oficio de lectura lo tiene tomado de los escritos de los padres de la Iglesia o de algún santo. Y luego trae unas oraciones. La estructura de las alabanzas está más o menos orientada según la liturgia de las horas o el oficio divino. Bueno, hasta ahí terminamos el cuándo, ¿no? Los tiempos litúrgicos. Hay algunos días que la Iglesia no permite, por ejemplo, celebraciones de difuntos. Un Jueves Santo no puede darse celebraciones de difuntos, y si se murió hay que enterrar. No, es posible que la hayan renovado, pero hay días en que no, ni se deben celebrar misas de difuntos. Los domingos no se deben celebrar misas de difuntos. Eso está determinado así. Se celebra la misa, pero no la de difunto. Se ora por el difunto, pero no se toma la liturgia de difuntos. La misa del domingo no se hace el ritual de los difuntos. En la liturgia de la Eucaristía ya se quitaron, se reemplazaron por el morado. Bueno, ahora el dónde celebrar. El culto, miren cómo empieza el catecismo explicando este dónde. El culto en espíritu y en verdad, que es el culto de la nueva alianza, o sea, es el culto del Nuevo Testamento, no está ligado a un lugar exclusivo. Toda la tierra es santa y ha sido confiada a los hijos de los hombres. Cuando los fieles se reúnen en un mismo lugar, lo fundamental es que ellos son las piedras vivas. Eso lo dice el apóstol. Somos piedras vivas, reunidas para la edificación de un edificio espiritual. Eso está en 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 y 5. El cuerpo de Cristo resucitado es el templo espiritual. El cuerpo de Cristo resucitado es el templo espiritual, en donde brota la fuente de agua viva. Incorporados a Cristo por el Espíritu Santo, somos el templo del Dios vivo. Y somos ese templo donde Cristo mora y donde Cristo quiere ofrecerse como hostia viva, agradable al Padre en cada instante, en nuestro templo. Por eso es que en la misa decimos, transfórmanos en ofrenda permanente. Es esto, para que esto se haga realidad, en donde ya lo que celebramos en el templo material sea un signo de lo que se realiza permanentemente en este templo vivo de nuestro ser. Por eso para nosotros el sacrificio no va a ser de un momento, cuando voy a la iglesia y ya, no, tiene que perpetuarse, porque si no, no llegamos a donde es, no llegamos, imagínense, esto es evangelio. Llegará el momento en que cuando le pregunta a la samaritana, Señor, ¿y dónde es que, en cuál de los templos que te tenemos que adorar? Llegará el día, ¿sí?, en que me adorarán en espíritu y en verdad, o sea, en cualquier parte, porque hay que pasar de ese templo material a ese templo vivo. Si no, no hay eficacia en nuestra vida espiritual. Los cristianos han construido iglesias visibles destinados al culto divino. Son lugares de reunión. Y miren, el numeral 1180 nos lo recalca. Estas iglesias visibles significan y manifiestan a la iglesia que vive en ese lugar. ¿Y qué nos ganamos con una iglesia enorme si la iglesia viva de ese lugar no está viva? ¿De qué valen esos templos si no hay una iglesia viva? O sea, si no hay en cada bautizado que pertenece a esa área, es que la parroquia no es el templo. La parroquia es el grupo de fieles agrupados bajo la autoridad de un ministro que están viviendo
cada uno como un templo vivo. Entonces sí hay parroquia. La parroquia no es el edificio. Y esto, por eso, ¿a qué parroquia perteneces? ¿Bajo qué protección estás? Entenderlo, porque también nosotros podemos estar destruyendo una parroquia si no estamos viviendo como templo vivo, si estamos destruyendo la parroquia o no. Claro, es una piedra que se sacó. Cada uno de nosotros es una piedra viva. Reunidos formamos ese templo, ese edificio espiritual. El que no funcione, descontrola el templo. Esa es nuestra responsabilidad para darle a Dios ese culto en espíritu y en verdad. Esa casa de oración, ese edificio, debe ser hermosa y apropiada para la oración y para las celebraciones sagradas. En esta casa de Dios, la verdad y la armonía de los signos que la constituyen deben manifestar a Cristo, que está presente y actúa en este lugar. Pero qué dolor, Cristo está presente y actúa en ese lugar y es el más ignorado. En los templos ahorita Cristo es el más ignorado y cada uno debiéramos pensar, tan pronto yo entro al templo, todo para mí debe desaparecer, todo, Dios y yo, con Él hablar, a Él saludar, a Él mirar, solo Él. Porque ¿a qué vamos? Con el vecino podemos hablar otro día, ¿o no? A fulanita la puedo saludar otro día. Por lo menos esperar salir del templo. Pero es doloroso, porque ya Cristo no solo está presente, actúa. Es que Cristo en el sagrario está actuando siempre, siempre, siempre. Y actúa todo su misterio. Ahora las partes del templo, vamos a ver hasta dónde vamos a verlas así rapidito porque ya todas las conocen. Esto es algo un recordar nomás. El templo siempre tiene, empecemos de la entrada, ¿no? Lo que llamamos el atrio. ¿Qué es el atrio? Es como un umbral que separa esa casa de oración de todo el mundo herido por el pecado. Como que cuando el atrio significa eso, dejas todo ese mundo y vas a entrar a un ambiente de recogimiento, de oración. Vas a entrar al santuario de Dios. Entonces por eso las iglesias siempre tienen un área externa bastante amplia que separa el templo de todo lo que está pasando afuera. Y es importante, es precisamente para favorecer ese recogimiento. La iglesia visible simboliza la casa paterna hacia la cual el pueblo de Dios está en marcha y donde el Padre enjugará toda lágrima de sus ojos. Por eso también la iglesia es la casa de todos los hijos de Dios, ampliamente abierta y acogedora. En el templo hay otro espacio muy importante que es el presbiterio. El presbiterio es ese espacio que está separado de donde se sienta toda la asamblea. Antes ponían como unas rejas. Ese lugar donde los presbíteros, o sea, los sacerdotes, realizan los oficios religiosos, los oficios litúrgicos. Por eso se llama presbiterio, porque es exclusivo para los presbíteros y los que le colaboran en la celebración del culto. Por eso no es un lugar asequible a todos. En ese presbiterio está el altar. Sabemos que el altar es sagrado, el altar es Cristo. El altar significa la cruz y significa a Cristo mismo. Sobre ese altar, Cristo se ofrece en sacrificio. Por eso es que el sacerdote lo besa cuando entra a celebrar y cuando termina la celebración. Porque al darle el beso al altar, le está dando el beso al mismo Cristo. El altar es Cristo, de ahí el respeto. ¿Qué más hay en el presbiterio? El altar también representa el Gólgota, ¿no? La cruz, ya dijimos. Debe estar en el centro, de modo que atraiga la atención de todos los fieles. En el presbiterio también está el retablo, o sea, el fondo, es la parte ubicada contra la pared. Sirve de marco de fondo y que representa el cielo. Por eso ahí se coloca la cruz, la imagen de la Virgen. Esa parte de fondo significa el cielo. ¿Por qué? Porque sabemos que en cada celebración del sacrificio está todo el cielo presente. En cada acto litúrgico está todo el cielo presente. Está la sede para el sacerdote, que ahorita regularmente es una silla, a veces le ponen una tarima de cara al pueblo. Antes celebraban de espaldas, ya no, ya es de cara al pueblo. Significa el oficio de presidente de la asamblea y de director de la oración del sacerdote. El sacerdote es el presidente de la asamblea, el que dirige la oración. Por eso nosotros nos tenemos que someter a él.
lo normal es que no nos sentemos ni nos levantemos antes de que el sacerdote lo haga. Es signo de respeto, ¿no? Cuando él se sienta ya todos podemos tomar asiento. Cuando él se levante todos nos levantamos. Él es el presidente de la asamblea. Por eso es que una iglesia, dice el Padre, dense la paz, nos damos la paz. Van a rezar el Padre Nuestro, tómense todos de la mano, nos tomamos de la mano. Porque tenemos que obedecer al presidente de la asamblea. No empezar nosotros de rebelde de que, ay no, yo me voy a tomar de la mano. No, él es el presidente y él determina qué hay que hacer. Desde que no mande cosas contrarias que ofendan a Dios, nosotros estamos obligados a obedecer. Que aquí acostumbramos después de la consagración quedarnos de rodilla. Él dice que debemos ponernos de pie como está toda la asamblea. Nos ponemos de pie. Respeta su puesto de presidente de la asamblea. Tenerlo bien claro y respetarlo. El ambón es el sitio desde donde se anuncia la palabra de Dios. Es como un atril grande, ¿no? Se llama ambón. También en el presbiterio regularmente está el sagrario, que es ese lugar donde se guardan las hostias consagradas y recuerda la cárcel en que fue retenido nuestro Señor. En el templo también está el bautisterio, que es el lugar reservado para el sacramento del bautismo. Está el confesionario, el lugar destinado para administrar el sacramento de la penitencia. Está el coro, el lugar para los cantores. El campanario, que es la torre en que están colocadas las campanas de la iglesia. Y el atrio de que ya hablamos, ¿no? Entre la calle y el templo. Los templos deben ser consagrados y bendecidos, y son dedicados al culto divino, porque son consagrados. Todo acto irreverente profana el templo. Recuerden, creo que fue en Cali, donde hubo una profanación del templo, porque entraron unas parejas pero aprovechaban la noche para, eso es profanar el templo, porque está Jesús ahí, y está actuando, y ese sitio es consagrado, y consagrado exclusivamente para el culto público a Dios. Entonces no se debe aprovechar para más nada. Por eso es profanación del templo. Se llama patrono de un templo al santo al que se ha escogido por abogado y defensor de esa parroquia, y titular al santo misterio al que se dedica esa iglesia. Puede escogerse por titular el mismo patrono, que regularmente hacen así. San Nicolás, entonces, es el titular y es el patrono. Pero a veces es que la iglesia se llama el Espíritu Santo y puede tener como patrona a la Virgen del Carmen, ¿ya? Entonces puede variar entre titular y patrón. Bueno, vamos a dejar por hoy ahí, y ya después vamos a seguir viendo todos los objetos del culto y demás, pero no, más bien se los voy a dejar de tarea, ¿sabe? Todos los objetos que se utilizan en el culto, objetos, cáliz, copón, patena, ¿ya? Y su relación con la pasión del Señor, porque todo en el santo sacrificio está relacionado con la pasión de Cristo. Entonces, su significado, los utensilios del culto, objetos relacionados con el altar, tanto los paños sagrados como los vestidos del sacerdote, como el culto, para ya empezar con los sacramentos en la próxima. De los objetos y vestidos del sacerdote, objetos litúrgicos y paños sagrados que se utilizan en el culto. Claro, que tú sepas qué es la palia, qué es la patena, y qué significa la patena, qué es un cíngulo y qué significado tiene, para qué se usa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.